Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital como cada fin de semana a través de estos importantes medios de comunicación y a través de nuestras plataformas. Comenzamos la edición de hoy saludando primero que todo al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Qué gusto de saludarte. Un placer también poder saludar a todos los amigos que están en la sintonía de este, amigos y amigas, por cierto, en la sintonía de este programa que hacemos con tanto cariño. Así es, diputado, tenemos muchas cosas que conversar y informar a la gente, pero partamos con lo que tiene que Ha ver. sido una semana muy informativa esta, Así ¿no? es, así es. ¿Y qué le parece si partimos, como siempre, con ese análisis que usted realiza del COVID-19? ¿Cómo se comporta ¿Cómo se la comporta, por situación? supuesto, en el último tiempo? Claro, a nivel país, a nivel regional y muy especialmente a nivel del distrito 22 que yo represento, que son estas 16 comunas que van desde Lautaro por el sur hasta Renaico por el norte, Ujú. Lonquimay Melipeuco por el oriente y Galvarino Lumaco por el poniente. Así es. Mira, yo diría que mirando los números, cómo se ha comportado especialmente el nivel de contagios, nosotros tenemos una leve eh, mejoría, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, en el distrito hay muchas comunas que han logrado mantener estable su tasa de contagio, prácticamente no suben, Ujú. ¿ya? Muchas comunas de estas 16. Eh, Otras están subiendo, pero muy levemente. La semana pasada poníamos la atención en Angol, particularmente, que había registrado unos aumentos superiores a 10 contagios de un día para otro, ¿no? Pero esta última semana eso no ha acontecido en los términos anteriores. Espero yo signifique que estamos tomando más conciencia y que ya estamos pasando la curva más compleja de esta pandemia. Pareciera ser, incluso las propias autoridades han señalado que estamos, sin que eso significa que hayamos resuelto el problema, teniendo una leve mejoría. Pero eso no quita que nosotros sigamos insistiendo en la necesidad de cuidarse, de seguir, ¿no es cierto?, manteniendo todas las precauciones que las autoridades nos han señalado. Entre ellas, la más importante es tratar de mantener el confinamiento social, es decir, salir a aquello que es estrictamente necesario Claro. y no exponerse a reuniones grupales, no hacer, ¿no es cierto?, eh, acciones que puedan significar contagiarse, porque en el caso de Angol anda un número importante de activos, es decir, personas que potencialmente pueden contagiar. Y esos son los que son sintomáticos y los que han sido testados a través de la aplicación de los test. Pero hay una cantidad de personas que son, como tú sabes, y la gente también, asintomáticos, es decir, que sin presentar signos pueden estar contagiados y contagiar a otras personas. Y recuerda que el contagio es a través de las gotitas de saliva que nosotros al hablar tiramos al aire, y es por eso que esto de mantener la distancia 1,5 metros a lo menos, porque este es un virus pesado, dicen los especialistas, entonces no permanece en el aire y si cuando se está muy cerca puede directamente llegar a los ojos, puede penetrar por la nariz, puede naturalmente penetrar por la boca, por eso es que se recomienda lavarse mucho las manos, no Así es. tocarse la cara, etcétera, etcétera. Seguimos en Agenda Distrital conversando, por supuesto, con el diputado Mario Venegas. Diputado, vamos a entrar de lleno a lo que está sucediendo ahí con su bancada demócrata cristiana, que adelantó su voto en contra al veto ingresado por el presidente a la ley de servicios básicos, señalando que, entre comillas, es inexplicable cómo el gobierno sigue disparándose en los pies sin conectarse, diputado Venegas, con las necesidades que tienen las familias en nuestro país. Bueno, yo comparto y suscribí esa declaración de la bancada y, por cierto, voy a votar en contra ese veto. Expliquémosle a nuestros amigos que nos ven que dispararse a los pies es un aforismo para decir que uno se está auto infringiendo un daño. Habría que ser muy bruto para pegarse un tiro en los pies, ¿no es cierto? Uno, directamente. Y un poco es eso. Uno no puede entender cómo este gobierno comete tantos errores. Sigue cometiendo, además de ser un mal gobierno, porque ha demostrado que ha sido un mal gobierno. Lo ha hecho mal con el manejo del COVID, lo ha hecho mal con las medidas que ha tomado,
pero además en una posición que uno no puede comprender, va en contra de lo que la inmensa mayoría de los chilenos que hoy día están sufriendo quieren que se haga. ¿Qué es lo que dice este proyecto que el señor presidente quiere cambiar? Que quiere cambiar el sentido de lo aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es decir, torcer la voluntad del Congreso Nacional, es decir, torcer la voluntad de quienes somos elegidos por el pueblo para representarlo, ¿no es cierto?, más allá de todas las limitaciones que hay. Este proyecto lo que decía era muy simplemente, haciéndose cargo de la realidad terrible que están viviendo muchas familias como producto de los efectos económicos sociales de esta pandemia. Mire, las empresas que hoy, cuando tú no pagas tu cuenta, ¿qué es lo que hacen? Van y te cortan el suministro. Y con eso te ponen una presión, ¿para qué? Para que tú pagues. Con el adicional que además te cobran un precio extra por la reposición. Es decir, al jodido, más jodido todavía. Claro. Ya, eso que es normal y que hemos querido cambiar porque está en la ley de tarifa, ¿no es cierto? Una cosa bien oscura. En este momento de crisis, en este momento de catástrofe, nosotros decimos, mire, por este periodo excepcional y mientras dure el estado de excepción constitucional que el propio gobierno del señor Piñera decretó el 18 de marzo, duró 3 meses y ahora volvió a ampliar, mientras dure quitémosle a las empresas la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago. ¿Le estamos diciendo a la empresa, oiga, no cobre las tarifas? No, le estamos diciendo que simplemente no puede cortarte y que la deuda la prorrogue y la cobre una vez que pase este estado de catástrofe y que Chile vuelva a un cierto grado de normalidad. Claro. Esa gente que hoy día está desempleada, esa gente que tuvo que cerrar sus negocios, esa gente que perdió ingresos, pueda recuperarse. Es de toda humanidad, es de todo sentido común. Por eso decimos, ¿cómo se hace un daño tan grande? Si esto es lo más impopular que puede haber. Fíjate que ya la aprobamos hace varias semanas. El presidente pudo haber promulgado como ley de la República eso, y no lo ha hecho, porque, no sé, sus asesores, yo creo que la presión también de las empresas, digámoslo con claridad, ¿no es cierto? Este gobierno tiene un problema. Es como que juega entre dos amores. ¿Ah? El amor a proteger los intereses del gran empresariado y el amor que debiera tener por el pueblo y por los que más sufren. Y claramente opta por el primero. ¿Ah? Su amante preferida en este caso es la gran empresa. Y yo creo que eso explica este veto. Y nosotros no podemos aceptarlo, simplemente porque estamos convencidos. Gracias a Dios hay mucha gente que puede pagar la luz, el agua, pero estoy seguro, convencido a partir de la experiencia, de las conversaciones, hay muchos que hoy día no pueden, no han podido, porque lo poco que les ingresa tienen que preocuparse de algo esencial, alimentar a sus hijos, alimentar a su familia. Entonces no se puede entender que el gobierno tenga tanta miopía, tanta cerrazón de cabeza para insistir, incluso darse el gusto de vetar, que es una facultad que el presidente tiene, pero que es completamente impopular y yo diría inhumana en tiempos como los que estamos viviendo. Bueno, diputado, lamentable todo lo que usted nos está comentando, que no se busque una solución rápida al respecto, pero pasando a otro tema, diputado, tras un intenso debate aproximadamente, tengo entendido que fueron como 10 horas, la sala aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que permite retirar un porcentaje de recursos desde el fondo de pensiones, efectos económicos que trae, por supuesto, esta pandemia que ha afectado la economía de muchos compatriotas que lo están pasando muy bien, bastante mal, como usted lo ha relatado, por supuesto, en los últimos programas. Fueron más de 10 horas de trabajo en relación a este tema y hubo, por supuesto, mucha alegría al final. ¿Cómo opera este fondo, diputado Venega, de pensión en relación a lo que se va a venir a futuro? Y también, ¿cómo lo vio usted?
Bueno, lo primero que te quiero contar es que la sesión partió a las 10 de la mañana y votamos alrededor de las 8 de la noche, así que según mis cálculos fueron 12 horas. Porque, claro, todos los diputados, a pesar de que nos acotaron el tiempo a 5 minutos, su interés de participar en la discusión y sobre todo de intentar hacer ver a los diputados oficialistas que era muy importante que ellos cambiaran, ¿no es cierto? Y que ellos pensaran en el pueblo, pensaran en los que más sufren, ¿ya? Y votaran favorablemente. Esto es un hecho histórico, Mira, ¿cierto, diputado? histórico porque lo que ocurre es que este es uno de los amarres que tiene la Constitución heredada de Pinochet, que aunque ha tenido algunos cambios, sigue teniendo estos amarres o que llamamos enclaves autoritarios. Lo que ocurre, existía, como es una reforma constitucional, se requería un alto número de votos, lo que llamamos quórum, de tres quintos. Si Ya. tú sacas la cuenta, tres quintos, o sea, divide 155 por 5, y luego calculas 3, eso eran 93 votos. Perfecto. Todos los diputados de la oposición no somos más que 81. Ya. De suerte que necesitábamos necesariamente que gente de gobierno votara a favor, si no, no se lograba ese quórum de 93 votos. Incluso es más, hubo un intento de parte del gobierno en la persona del diputado Belolio, que intentó subir ese quórum y que alegó en la mañana al inicio de la sesión que el quórum no era 3/5, sino que era 2/3. Ya. O Es sea, decir, necesitaba más diputados para poder aprobar esto. 102 votos. ¿Qué es lo que había ahí? Una expresión clara de que no querían que se aprobara el proyecto, claramente, estaban buscando todas las artimañas. Superado ese escollo, yo tengo que ser noble y reconocer que fue muy valioso que haya habido 13 diputados de gobierno que votaron a favor del proyecto. Bueno, debido a esto también hay un quiebre en el Muy gobierno. fuerte en Renovación Nacional Así y, es, claro, en la Evópolis. coalición en su conjunto. Mira, yo creo que es muy valioso lo que hicieron esos diputados como Erika Olivera, por ejemplo, Cristian Moreira, que recuerdo, ¿no es cierto?, entre los que Mellado de mi región, que a mí me sorprendió, pero que agradezco la actitud que tuvo, porque la presión que le hizo el gobierno para que votaran en contra del proyecto fue monstruosa, tanto así que Cristian Moreira llegó a descompensarse y se desmayó en el transcurso de la sesión, tuvo que ir al policlínico. Así hacen, debo decir, todos los gobiernos presionan cuando quieren aprobar o rechazar una ley. De suerte que, pasado esta caramuza, que fue muy tensa, por cierto, yo intervine para decirle a mis colegas, oye, si nosotros estamos aquí para defender al pueblo, Lógico. para buscar la justicia, para buscar la libertad que tiene el ser humano, para buscar una sociedad más justa, más equitativa, entonces hoy día está para probarse eso. ¿En qué lado vamos a estar? ¿De defensa de la gente que más está sufriendo o defendiendo a las empresas o este modelo económico en el que no creemos, en el caso particular, o en este modelo de previsional que yo no creo tampoco? Así es. Bueno, se lograron 95 votos, conseguimos 2 votos más que los necesarios. Repito, por esos diputados de derecha que fueron 13 que votaron a favor y que merecen mi mayor respeto. Perfecto, diputado Venegas. Ahora, ¿qué significa el proyecto? El proyecto significa que te autoriza excepcionalmente, y esto es importante que lo sepan nuestros, excepcional, por única vez, no para siempre, por única vez, a retirar hasta un 10% de los ahorros que tú tengas en la AFP. Para que tú te des cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, Álvaro, hay 11 millones de afiliados, 11 millones de afiliados a las AFP. Con un tope, porque dijimos, no, esto no puede ser, sino para usarlo a aquellos que lo necesitan, ¿no es cierto?, para enfrentar esta tragedia que estamos viviendo. Y se puso un tope máximo de 150 UF. Esos son 4.300.000. Y un mínimo de 35 UF, que son un poquito más de 1 millón de pesos.
Perfecto. Eso es. Diputado, una pregunta para quienes están comenzando recién cotizaciones y no alcanzan a tener 1.000.000 de pesos. ¿Ellos pueden sacar todo el capital en Se relación pueden con esto? retirar todo, efectivamente, Perfecto. porque como el mínimo es 35 UF, se les autoriza a que retiren todo. Suponte tú que estuviera 800.000, puede retirar los 800.000. Bueno, la gran mayoría de los chilenos hoy en día alcanza a tener, los que bordean entre los 45 o 55 años, alrededor de 15 millones de pesos, si hablamos del sueldo mínimo, ¿cierto? Exactamente, O sea, de esos 15 millones sería 1.500.000 aproximadamente el 10%. exactamente, eso es, Ok. eso es, Y eso es. Si afecta una tanto, persona tiene, y ese 1.500.000 afecta tanto a esa persona que va a jubilar en 18 años más, diputado Venegas. no, pues, no, pues, si esa es la campaña del terror que ha estado haciendo el gobierno y algunos diputados de derecha, en el sentido de que aquí va a quedar la hecatombe, no es así. Claro, Mira, te porque voy a dar un dato. ¿cuánta plata se pierde? ¿Cuánta plata perdemos los chilenos? De repente uno pierde de la noche a la mañana 1.000.000 de pesos. Mira, hay cálculos serios hechos por especialistas que dicen que considerado a largo plazo, a una persona que retira ahora ese 10% o una fracción, que podría significar que su pensión futura, si es que no hay ningún arreglo futuro de este sistema, pudiera disminuirle entre 0 pesos y 20.000 pesos. O sea, en vez de ganar 100, 200, podría sacar una pensión de 180. En el máximo, o sea, el impacto no es tan tremendo y como además tenemos la voluntad de cambiar esto. Incluso el mismo proyecto dice, porque en el artículo 2 dice que el gobierno tiene el mandato de crear un fondo de pensiones solidario y colectivo que se haga cargo de que se tomen las acciones. Este vendría con aporte del Estado y aporte de los empleadores, ¿no Claro. es cierto? Y con ello se podría compensar lo que pudieran retirar aquellos que retiren. Porque otra cosa que tengo que decir, Álvaro, y que es importante que quede claro, no es obligación, es una opción Claro. para aquel que quiera o necesite retirar ese 10%. Muchos probablemente no querrán porque no necesitan, se las pueden los que están trabajando, los que no han disminuido sus ingresos, en fin, pero tenemos que pensar en esos que no tienen otra alternativa. ¿Y por qué no tienen otra alternativa? Porque el mismo gobierno que le está negando esta posibilidad ha sido incapaz de tomar medidas y definir instrumentos, políticas que vayan en ayuda de aquellos, especialmente la sufrida clase media, Así que es. no sabemos cuál es la clase media, ¿no? Los No, para nada. límites son bien difusos, pero hoy día yo he escuchado testimonios, hemos leído testimonios, gente que es profesional, universitario, que trabaja los dos y están endeudados al máximo. No se pueden endeudar más. ¿Y qué le ofrece el gobierno? Un crédito u otra deuda O sea, que hay que pagar síguete en algún encalillando, minuto. claro, síguete Seguirse encalillando, encallillando. claro. Entonces, dice, lógico, ¿por qué creo yo tiene tan alto respaldo este proyecto en la ciudadanía? Las encuestas dicen que más del 30% de los chilenos y chilenas quieren retirar ese 10%. Bueno, porque ellos dicen, si tengo aquí mis ahorros, ¿ya? ¿Por qué no me dan la posibilidad de yo disponer? Si es mi plata, es la Lógico. mía, no es de la administradora, ahora la necesito. Ya veremos cómo vamos a arreglar el problema en el futuro, pero hoy día mis hijos están pasando hambre, hoy día necesito pagar mis deudas, hoy día necesito hacer algo para sobrevivir mientras dure esta pandemia. Ese es el sentido profundo del proyecto. Diputado, bueno, después de pasar este proyecto por la Cámara de Diputados, ¿qué se espera? ¿Se va al Senado? ¿Cuánto va a demorar todo esto, diputado? Ya que hoy en día, en estos momentos, los chilenos lo están pasando mal. Exacto, yo estoy convencido de eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, te doy un par de noticias buenas. La primera, los diputados de gobierno presentaron algunas indicaciones, Ya. por lo que una vez aprobado volvió a la Comisión de Constitución para ver y estudiar esas indicaciones. O sea, volvió Una atrás. de ellas, que tenía muy preocupado a los empleados públicos, era una indicación que prohibía que todos los empleados públicos, empleados municipales y todos aquellos que tengan alguna relación con el Estado Ya. pudieran retirar este 10%. Fue tal el repudio
la presentó un diputado de nuestra región, creo Álvarez, de Bópoli. El repudio que tuvo cuando se conoció esto, que el tipo retiró la indicación, ¿ya? Y no se presentó, ni siquiera se estudió, porque era un despropósito. ¿Cómo iba a dejar de lado a miles y miles de chilenos? Bueno, el punto es que se miraron ya las indicaciones, está listo en la semana, estoy seguro que martes vamos a estar viendo en la sala de nuevo el proyecto, lo votamos y se va al Senado. Y si los senadores actúan como nosotros, rápidamente van a tratar de despacharlo. Antes había, en los días previos a la aprobación en la Cámara, había algunos que se habían manifestado con dudas, pero en estos días, en las últimas horas, han estado reconsiderando y se necesitan 24 de los 43 senadores actualmente en ejercicio, se necesita que 24 voten favorablemente. Están todos los de oposición alineados, todos votan favorablemente. Nos faltan 2 votos de senadores de gobierno que, al igual que esos 13 diputados, sean suficientemente sensibles a los problemas que vive la gente y voten favorablemente para que se apruebe en el Senado. Perfecto. Eso ocurre sin modificaciones, entonces queda lista para que sea votada o promulgada por el presidente como ley de la República. Ahora, el presidente, si sigue lo que hizo, que comentábamos antes, con la ley de servicios básicos, este proyecto de ley, y presenta un voto, etcétera, un veto, perdón. Veto. Bueno, se podría demorar más, pero yo creo que el sentido de urgencia debería decir que en los próximos, a más tardar, en los próximos 10 días debería estar aprobada esta ley. Debiera, así lo creo yo. Ok. Diputado, quiero hacerle unas preguntas que el común de la gente se pregunta constantemente. Ya sabemos cuánto dinero podríamos sacar, el 10%, ¿cierto?, de nuestros ahorros. Eso está más que claro, diputado Venegas. ¿Quiénes podrían acceder al retiro? ¿Todos? ¿Quienes hoy trabajamos, por ejemplo, lo podemos hacer? Lo otro, ¿el dinero, se devuelve este dinero futuro, diputado Venegas? Todos los que tengan la condición de afiliado. Perfecto. ¿Quién es un afiliado? Aquel que se está inscrito en una AFP. Como te dije yo delante, aproximadamente 11 millones de chilenos. Independiente de la cantidad de dinero que tenga. Perfecto. Independiente de si trabaja, tiene contrato y está recibiendo un sueldo. Este es un derecho que tiene, que él tendrá que evaluar si quiere o necesita hacerlo. Yo me he encontrado con todos los casos conversando. Por ejemplo, gente que en apariencia no necesita, dice, no, yo voy a aprovechar esta oportunidad porque yo prefiero tener esta platita para mí y yo disponer qué hago con ella. Claro. Otros dicen, ¿sabes qué? Yo creo que no, yo no retiraría. Y hay otros que están obligados a retirar porque no les queda otra alternativa. Segundo, no pueden postular, no tienen derecho a esto aquellos que están hoy día ya en carácter de pensionado, es decir, jubilados. Jubilados, claro. Ya sea con rentas vitalicias o retiro programado, porque ellos ya dejaron de tener la condición de afiliado y ahora ya son parte de los pensionados. Y si yo estoy a puerta de jubilarme, ¿lo puedo hacer? Perfectamente. Por supuesto, porque todavía tiene el carácter de afiliado. Ok. ¿Cuál fue la otra pregunta? Si se devolvía. Se devuelve. ¿Cómo se va a devolver, diputado, este dinero? Y también se habla de un fondo de compensación. ¿Cómo va a operar este fondo? Esa es la idea. No se devuelven primero, porque estás pidiéndote tu propia plata. Ya, tuya. Perfecto. Y que no es un crédito. Ya. Esa es la diferencia con la medida que ofrece el gobierno. El gobierno, que este crédito blando, que finalmente se calcula en UF, igualmente tienes que pagar, porque si tú pides hoy día 10 UF y como la UF va subiendo, cuando la paguen en 2 años más te van a cobrar las mismas 10 UF y esas van a tener un valor mucho mayor. Por eso dicen 0% de interés real. Bueno, lo que dice el proyecto, si se aprueba, en los términos que se aprobó en la Cámara de Diputados, es que este gobierno debe enviar antes de un año de promulgada la ley, en el plazo de un año, una ley, un mensaje, en el que se cree este fondo de pensiones colectivo y solidario, para que se pueda trabajar ese fondo, en lo que habría aporte del Estado y de los empleadores. Ahí está que ver cómo se produce aquello, para compensar aquello que perdieron los que
se ven en la obligación de retirar este 10% en estas circunstancias. Te voy a dar un dato. Actualmente la AFP tiene ni más ni menos que un fondo de 500 millones de dólares de plata que no les pertenece, de plata de personas que han con nombre y fallecido. apellido que están ahí, que debieron haber retirado por herencia, por distintas cosas y no la han retirado. Lo que decimos, ¿por qué en vez de, ya que eso lo administre la AFP, ¿por qué no lo vamos a este fondo colectivo y de pensiones? Claro. 500 millones, partiría ya al tiro con 500 millones de dólares. Eso es lo que plantea el proyecto. Eso está en la discusión y bueno, lo que nosotros aprobamos es eso, en la Cámara de Diputados. Así que no se devuelve y esperamos se pueda compensar en el futuro, especialmente para aquellos que todavía están lejos de jubilar. Perfecto, diputado Venegas, más que claro. Y debido a lo mismo, bueno, las AFP han enviado una serie de correos a los afiliados, alertándoles, por supuesto, en muchos casos advirtiéndole que es un gravísimo error. Ante ello, su bancada de diputados ofició, tengo entendido, a la Superintendencia de Pensiones un proceso sancionatorio. Usted nos dice, por supuesto, diputado Venegas, ¿en qué consiste? Bueno, seguramente muchos de los que están siguiendo el programa, ¿no es cierto?, habrán recibido esta carta de su AFP. Yo la recibí. Porque fueron masivas. Masivas. Llegaron a todos lados. Y bastante Yo he revisado larga. mi correo, mi correo personal, y sorprendentemente todavía no la encuentro. Seguramente ya saben que soy diputado, entonces no me la mandaron a mí. Pero el punto es que es una acción repudiable, una campaña del terror destinada, ¿no es cierto?, a alinearse con el gobierno que está protegiendo los intereses de la AFP. Recuerden que las AFP son empresas privadas que ganan muchísima plata y están en manos de gente cercana al gobierno. Recuerda tú que, por ejemplo, los Penta, que están procesados y condenados por financiamiento irregular de la política, eran de la UDI y financiaban a muchos parlamentarios de la UDI. ¿Ya? Y eso ha ocurrido siempre, entre otras cosas. ¿Ya? En consecuencia, no me sorprende, pero es absolutamente ilegal. Y es por eso que nosotros recurrimos a la superintendencia, porque afortunadamente todavía hay instituciones. Y sabemos que como consecuencia de eso, ya la superintendencia de pensiones ofició a 5 AFP, ¿ya?, para pedirle explicaciones. Y de acuerdo con las explicaciones puede iniciarse un proceso sancionatorio, o sea, aplicarle sanciones, porque lo que están haciendo se aparta de la legalidad. ¿Por qué? Porque la ley dice expresamente que las AFP solo se pueden comunicar con sus afiliados en las materias que son propias de su giro, es decir, para informarnos, para decirnos cómo están los ahorros, pero no para hacer una campaña política de desprestigio de un proyecto de ley que ha sido aprobado por los órganos que la propia institucionalidad reconoce en este país. Y además se entromete en una cuestión que es política y que a ellos no les corresponde. Esa es la cuestión. Bueno, diputado, ya hemos llegado al final de este programa con mucha información. Como siempre, usted nos entrega en detalle ahí todo lo que acontece, lo que están discutiendo, sobre todo en la Cámara de Diputados. Esperemos que esto del 10% de retiro llegue a buen puerto y que una vez que vuelva al Senado, esto se apruebe definitivamente. Yo me hago una pregunta, mira, sí, Álvaro, déjame decirte, pero diputado, quiero una pregunta simple. Ya, supongamos ficción, se aprueba. ¿Cómo se irá a pagar, diputado Venegas, todo esto? La ley lo dice, el proyecto dice que si la ficción es que ya se aprobó, yo quiera que así sea, porque yo creo que para muchos, miles, cientos de miles de chilenos, hacer una ayuda. Tú entonces harás la solicitud directamente a la AFP y la AFP tendrá que pagarte la mitad de lo que te corresponde de inmediato. Pero ahí, diputado, viviendo un tema de pandemia, ¿tendremos que acercarnos a la AFP, por ejemplo, o el gobierno va, no sé, a habilitar alguna plataforma donde la gente se pueda inscribir? Seguramente se va a hacer por medio digital, informáticos, ¿no? Digitales. Yo creo que sí debe ser y deberíamos lo más seguro. Claro,
Claro, que baste, ¿no es cierto?, un correo, habilitar una página, etcétera. Entonces, pedido tuyo, echa tu solicitud, la idea es que te entreguen la mitad, el 50% de lo que a ti te corresponde. Si ponte tú son 2 millones, bueno, 1 millón. Y en los 30 días siguientes, El el otro otro millón. millón. Perfecto. Ok, diputado, le damos las gracias por este Déjame contacto. decirte al ¿Sí? final ¿Me algo que escucho? quería decirte, porque yo Dígame. no puedo evitar. Mira, ustedes, estimados amigos, ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, tienen que hacer la presión necesaria para convencer exactamente a aquellos parlamentarios, sus senadores en este caso, y también, por cierto, a los diputados, que ustedes ayudaron a elegir, que no les den vuelta a la espalda, porque aquellos que votaron en contra y aquellos que se abstuvieron, que es lo mismo que votar en contra, están dando la espalda a ustedes, a la inmensa mayoría. Yo lo dije en mi intervención. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo debiera ser dice el aforismo, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Hoy día el pueblo mayoritariamente está diciendo hay que aprobar esta ley. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de la inmensa voluntad de la gente? Y eso es una reflexión, y por eso usted tiene que usar, ¿no es cierto?, todo lo que pueda a través para que se genere, ¿no es cierto?, esta opinión mayoritaria de que efectivamente estamos escuchando bien a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Bueno, diputado, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros cada semana con Agenda Distrital y nos reencontramos el próximo fin de semana, si Dios así lo tiene. Gracias, Álvaro, gracias a usted, a esta casa, ¿no es cierto?, televisiva, por lo importante que es, y bueno, a ustedes, estimados amigos, ahí vamos a seguir. Siempre ha sido nuestro norte estar de parte de los que más sufren, de lo que es la inmensa mayoría de los chilenos, y no de parte de las empresas. Gracias, diputado. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta la Agenda próxima. Distrital, hasta el próximo fin de semana, como siempre.